Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. No se olvide de darle un me gusta y compartirlo, por favor. Hoy vamos a tocar el tema de los dos testigos que Yahweh enviará en los últimos días, de acuerdo a la visión relatada en el libro de Apocalipsis 11, que como siempre lo desglosaremos palabra por palabra, aunque se nos haga más largo. Pero considero que es necesario comprender todos los detalles que más podamos que nos ha querido decir esta visión o mensaje. Comenzaremos con nuestra lectura de hoy. Apocalipsis 11:3, que dice: «Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio». Comienza diciendo que Yahweh mismo otorgará autoridad a dos testigos, pero en el original no dice testigos, dice martus. Entonces averigüemos lo que significa la palabra martus. Martus en español es mártir. En griego significa testigo o el que da testimonio. Y tiene un contexto legal que era utilizado por persona o personas que podían dar testimonio con respecto a un suceso que observaron directamente o personalmente, y era la confirmación del hecho o de los hechos implicados. Alrededor del siglo II de la era común o antes de Cristo, la palabra llegó al castellano procedente del latín tardío mártir, martiris, y de aquí pasó al griego martis, que quiere decir testigo, y martireo, que significa dar testimonio, dando a entender que el martirio era un testimonio de la fidelidad de las víctimas a sus convicciones. En la escritura hebrea es ed, que se deriva de ad, que significa regresar o repetir, hacer de nuevo. Y en la ley mosaica se requerían de dos testigos en el caso de pena capital. Esto lo puede encontrar en el libro de Números 35:30 y Deuteronomio 17:6. Y cuando vemos estas definiciones, nos damos cuenta que se repite nuevamente todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, con referencia a todos los testigos y mártires que dieron sus vidas por la verdad divina. Y el mayor testigo y mártir que Yahweh tuvo fue Jesús el Mesías, registrado en Apocalipsis 3:14. Porque Él no solo murió por la causa de la verdad que testificó durante su vida, sino que con su resurrección dio pruebas suficientes que de lo que Él testificó y vivió durante sus 3 años de vida era cierto. Luego vinieron los apóstoles que también testificaron y murieron como mártires y testigos de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y Pablo, como apóstol escogido por Jesús, al igual que nosotros, como cuerpo de Cristo, que testificamos también por medio de nuestra fe de todos los hechos de Jesús, por medio de nuestra experiencia y encuentro personal con Él, y que transformó nuestras vidas, al igual que la de Pablo. Hechos 3:14 al 16 leo: «Rechazasteis al santo justo y pedisteis que se indultara a un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Y por la fe en el nombre de Jesús, Él ha reestablecido a este hombre, a quien vosotros veis y conocéis. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como os consta». Y aquí Él habla de Él mismo. Ahora vendrán dos nuevos testigos, que serán también mártires, porque dice que testificarán o profetizarán durante 1260 días
que es el equivalente en nuestros días a 3 años y medio, que profetizó Daniel en la profecía de las 70 semanas, y la última semana la dividió en 2. Y continúa diciendo que ellos estarían vestidos de silicio. Veamos qué quiere decir esto con vestiduras de silicio. En la ciudad de Cilicia se fabricaban telas de saco, que era un material muy áspero que se usa para empacar papas y granos y arroz y fruta, etc. Los hebreos con este material se hacían vestiduras que resultaban ser muy incómodas y además humillantes, porque eran vestiduras humildes, y ellos la usaban como señal de humillación, de arrepentimiento y de duelo. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 21:16, que leo. David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano, que apuntaba hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto o cilicio, se postraron sobre su rostro. Ya aprendimos lo que Jesucristo quiso decirle a Juan en esta visión, que es que los testigos serán 2 mártires que testificarán durante esos 3 años y medio, y que sus vestiduras serían arrepentimiento y santidad. De eso es que esos 2 testigos se vestirán. Por tener ese tipo de vestiduras es que ellos han sido elegidos para ser los testigos que habla Apocalipsis. Esto es muy gracioso porque es como resolver un trabalenguas o un rompecabezas, porque tenemos que colocar cada pieza en su lugar sin forcejeos o acomodaciones personales, sino como el modelo original a seguir. Continúa el texto diciendo, Apocalipsis 11:4. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Ok, ahora nos falta saber qué quiso decir con que esos 2 testigos serían 2 árboles o 2 ramas de olivo y 2 candelabros que están delante del Señor. ¿Quiénes son y de dónde salen esos 2 olivos? Bueno, en Zacarías 4, del 1 al 3, tiene una visión donde el ángel lo despierta repentinamente y comienza a hablarle. Leamos. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Permítame explicar esta visión. Lo primero que Zacarías ve es la menorá o el candelabro de oro puro, que tiene 7 brazos. Y es bueno decir que la función de los candelabros es alumbrar, especialmente la menorá, que siempre se encontraba encendida en el templo, alumbrando el lugar santo. Y este representa a Jesucristo. Pero dice que ve en su parte superior un recipiente donde se coloca el aceite que prende las candelas de los 7 brazos. Este recipiente es la fuente por donde corre el aceite que representa la unción y poder del Espíritu Santo. Y esa unción y poder es derramado dentro de los 7 tubos que representan a las 7 iglesias, que al ser empapadas con ese aceite producen luz. Y esas son las iglesias que nos habla Apocalipsis 1:20 que leo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y así vimos la primera lámpara o candelabro que vio Juan, la iglesia de Jesús. Y Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Bueno, el candelabro lo representa a Él. Y esto está registrado en Juan 8:12 que leo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Y continuando con Zacarías, también dice que vio 2 árboles o 2 ramas de olivos, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo del candelabro o la menorá. Ahora vamos a saltar al verso 11 para ver la respuesta más completa, donde Zacarías dice no entender lo que esos árboles significan o simbolizan. Leo Zacarías 4:11 al 14. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y el ángel explicó que esos 2 árboles de olivo representaban a los 2 testigos de lo que estamos hablando en Apocalipsis. Y los tubos que derraman el aceite como oro representan la unción y poder del Espíritu Santo que sale de esos testigos, de esos ungidos, que estarán de pie delante de Dios en toda la tierra. Y a nosotros nos deja a medio camino, porque no nos ha dicho todavía quiénes son esos 2 testigos. Así que a seguir investigando. Si yo comparo la forma como Zacarías tuvo esta visión con la de Juan, veo que es como igual, porque los 2 estaban como en un éxtasis, que no podían comprender muy bien lo que veían ni lo que les decía. Es tremendo porque esas visiones vinieron así, de repente, que es como cuando estás durmiendo y de repente alguien te despierta y te comienza a hablar, tú no entiendes nada. Te quedas, como digo yo, patidifuso, hasta que te despiertas completamente. Así estaban ellos. Pero vemos cómo la visión de Zacarías revela lo que Juan veía. Y si nosotros nos ponemos a escudriñar la Escritura, podemos entonces encontrar con la ayuda del Espíritu de Dios que opera en nosotros todas las respuestas. Así que veamos Jeremías 11, 15 al 17. Leo. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Vemos cómo Yahweh corta las ramas del olivo por causa de la desobediencia, a pesar de amarlos mucho, pero no los destruyó. El árbol completo no fue destruido, solo algunas ramas fueron tronchadas. Y es por eso que Israel aún sigue en pie. Y Romanos 11 del 17 al 21 nos confirma la separación de estas ramas del olivo que Dios tuvo que cortar para injertar a los que no pertenecían a su pueblo a ese árbol. Leamos. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme,
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturaleza fuiste injertado en el buen, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Pablo nos aconseja que no nos creamos mejores que los judíos, porque aunque algunas ramas han sido cortadas, el pueblo aún está en pie. Y si esas ramas desgarradas se arrepienten y se vuelven a Jehová, Él las injertará de vuelta al árbol natural al que pertenecen. De manera que no debemos despreciarlos ni a ellos ni a sus enseñanzas, porque a ellos les fue dada la Torá. A ellos les fue dado primero. ¿Para qué? Para que derramaran esa luz en la tierra. Y si Dios no los perdonó a las ramas desobedientes del árbol natural, puede hacer lo mismo con los que del árbol silvestre injertó. Si no se alimentan de la savia que da el árbol natural, esto quiere decir que debemos alimentarnos de la doctrina de Israel, de la que Dios puso en la Torá. Así que sigamos su consejo. No menospreciemos a ese árbol natural de los olivos, porque aún no han visto la luz del Mesías manifestada, como muchos tienen por costumbres, que han alcanzado la misericordia de Dios y no abrazan las enseñanzas que les fue dada a ellos para impartir. Abrazan otras doctrinas o enseñanzas, que es lo mismo como que despreciar a Jehová. Así que abramos nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder permanecer injertados en ese árbol. No nos engañemos. Los olivos silvestres son aquellos que no han hecho pacto con Yahweh y permanecen en sus propios caminos. Ahora, los gentiles, que eran los llamados olivos silvestres, ya no lo son más, porque por causa de la desobediencia de Israel y el pacto que los gentiles han hecho con Yahweh, aceptando al ungido como su cabeza, es que han sido injertados y llamados pueblo de Dios. Y las ramas cortadas de Israel ahora son llamadas olivo silvestre por haber caído en apostasía. Y aquí está el segundo testigo, el segundo olivo que ahora ha sido injertado al olivo natural, la iglesia de Cristo, formando así los dos árboles de olivo que son los que servirán de testigos y mártires, que son los israelitas y la iglesia de Cristo. Y para confirmar a estos dos testigos, citaré a Isaías, que está declarando a Israel como testigos de Yahweh. ¡Wow! Isaías 43, 10 al 15 que leo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Wow. Y Gálatas 3 del 26 al 29 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aunque todos formamos un solo pueblo, donde no hay distinción ni de color, ni de raza, ni de idioma, porque al final nuestro lenguaje debe ser el idioma de Dios. Israel sigue siendo el pueblo primogénito, como dice Primera de Pedro 2:9, que somos pueblo adquirido, por ser comprados por uno de los hijos israelitas, Jesús el Mesías, fuimos adoptados o injertados para formar parte de ese pueblo. Y Hechos 1 del 6 al 8 nos lo dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sigue mostrando otro de los testigos que Jehová llama sus testigos. Continuamos con nuestro texto. Apocalipsis 11 del 5 al 6 que leo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y esto es un caso especial porque, por causa de estas palabras, muchos creen que los dos testigos son Moisés, porque Moisés abrió el mar rojo e hizo que el río Nilo se convirtiera en sangre. Y Elías, por su parte, detuvo la lluvia por 3 años y medio, pero esta creencia no es respaldada bíblicamente que ellos sean los testigos. A ellos Dios no los llama mis testigos. Hechos 2:17 al 19 nos dice claramente que Dios le daría todos esos poderes a los creyentes en Cristo Jesús. Y leo, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ok, sigamos con nuestro texto. Apocalipsis 11, 7 al 10 que leo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Cuando leía este texto y escuchaba la conclusión de que los 2 testigos eran 2 hombres, Moisés y Elías, y que todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verían sus cadáveres por 3 días y medio, esto me parecía tan ilógico, sin sentido, sin importar lo lejos que llegue la tecnología. Para mi humilde punto de vista, esto era imposible. Ahora que sé que no son 2 personas, porque esto es lo que hacía imposible que los cadáveres estuvieran
en toda la tierra. Pero los judíos y los cristianos están por toda la tierra y aún en ese tiempo estarán. Y serán los que predicarán, profetizarán y llevarán la palabra de esperanza. Pero ahora sé que no son dos personas, son dos grupos de personas. Entonces, ahora sí tiene todo el sentido del mundo, porque ellos están alrededor del mundo, haciendo eso, testificando y dando sus vidas. Y miren esto, dice que cuando la bestia suba del abismo, la cual yo no voy a tocar ahora, dice que hará guerra contra los dos testigos y los vencerá y les dará muerte y sus cuerpos serán expuestos en la gran ciudad. ¿Qué ciudad? Que en sentido espiritual la llaman Sodoma. Sé que la ciudad de Sodoma fue destruida en Génesis 19, pero busqué su significado para ver su etimología y dice que viene del latín tardío sodomía y de ahí se deriva Sodoma. Y según la Real Academia Española, esto significa práctica de coito o sexo anal. Por lo tanto, en este texto se nos está diciendo que en esa ciudad se practicará las abominaciones o aberraciones sexuales y también la llama Egipto. Y sabemos que Egipto tipifica el mundo. Y dice que esta ciudad es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¡Wow! Esto me golpeó el cerebro. Porque, ¿dónde fue Jesús crucificado? En Jerusalén. Exacto. Jerusalén estará infestada de una vida de mundo y de aberraciones sexuales. Es en Jerusalén donde la bestia subirá. Y como dice que los cadáveres de los testigos serán expuestos no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. Y no se permitirá sepultarlos. Y el no sepultar a una persona es cuestión de dignidad. Y ellos no serían tratados con dignidad, sino que los expondrán a la humillación y a la burla de todos. Y las personas estarán tan felices que celebrarán este evento con una victoria. Y el texto continúa describiendo Apocalipsis 11, del 11 al 14 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Después de 3 días y medio, el Espíritu de Dios los levanta como levantó a Cristo. Y aquí hubo una gran conmoción de espanto y de terror, cuando después de verlos resucitar, oyeron la voz desde el cielo ordenándoles que suban a su presencia. Y una vez que ellos subieron, sucedió lo mismo que sucedió en Jerusalén cuando Jesús murió. Un gran terremoto y muchos murieron, pero muchos también se arrepintieron y dieron gloria a Dios. ¡Wow! Esto es sumamente impresionante, porque si usted se pone a pensar cuánta diferencia de años o épocas y de personas han pasado entre todos estos eventos o profecías, y todo compagina perfectamente. Y lo más impresionante es que se han ido cumpliendo todo a su debido tiempo, poco a poco. ¡Wow! Ok, de manera que ya la Escritura nos está revelando quiénes son esos dos testigos, esos dos olivos, esas dos lámparas o menorá que alumbran en medio de la oscuridad espiritual en que se encontraría la tierra. Estos dos grupos tienen la luz de Jesucristo. Somos su iglesia que tiene la luz
Y no lo pudo decir mejor Jesús cuando dijo que los que han aceptado a Jesucristo somos la luz del mundo. Y como dice la profecía de Zacarías, cuando vio las 7 lámparas sobre el candelabro, ahora lo dice Jesús aquí, cuando dice que una ciudad alumbrada que está en lo alto de una montaña no se puede esconder. Es imposible. Mientras que estemos encima del candelabro, que es Jesús, alumbraremos. Leamos Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que estén en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Más claro, no canta un gallo. Creo que no tengo más nada que agregar. Después de saber esto, debemos saber con certeza que realmente somos un pueblo muy amado por Dios. Así que mantengámonos alerta, vestidos de cilicio, que quiere decir que estemos siempre limpios y en santidad delante de Dios, para cuando Él venga por nosotros, porque Él vendrá, de cierto vendrá, estemos listos. Y con esto terminamos con nuestra meditación sobre los 2 testigos de Apocalipsis 11. No deje de visitarnos ni de chequear nuestras meditaciones. Danos un me gusta y comparte nuestras meditaciones. Pero como siempre, que nadie le lea las escrituras. Léalas, escudriñelas usted mismo. Que nadie le cuente, solo se las confirmen. Bendiciones. Shalom, shalom.